Escuchas latigazos noticiosos en La Voz de Timitapa. En nombre de la Corte Suprema de Justicia les recibimos y les damos una cordial bienvenida a este acto, parte de la jornada conmemorativa del 150 aniversario del nacimiento y el primer centenario de su fallecimiento de nuestro poeta universal Rubén Darío, en el que haremos la presentación de la obra Indagaciones Rubendarianas del doctor Jorge Eduardo Arellano, auspiciada por la Corte Suprema de Justicia, y en la cual escucharemos su conferencia Darío el Diplomático. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Marvin Ramiro Aguilar García, magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rafael Enrique Solís Cerda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y nuestro invitado, el doctor Jorge Eduardo Arellano. Nos acompañan magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales de apelaciones, juezas, jueces y funcionarios del Poder Judicial. Un especial saludo le damos a nuestro invitado, el doctor Rubén Benito Darío Salgado, nieto de Rubén Darío y Francisca Sánchez del Pozo. Es la segunda vez que contamos con su presencia aquí. Pedimos un aplauso especial para él. Escuchemos el prosema ¿Por qué? Oh Señor, el mundo anda muy mal, la sociedad se desquicia. El siglo que viene verá la mayor de las revoluciones que han ensangrentado la tierra. El pez grande se come al chico, sea, pero pronto tendremos el desquite. El pauperismo reina y el trabajador lleva sobre sus hombros la montaña de una maldición. Nada vale ya sino el oro miserable. La gente desheredada es el rebaño eterno para el eterno matadero. ¿No ve usted tanto ricachón con la camisa como si fuese de porcelana y tanta señorita estirada envuelta en seda y encaje? Entre tanto, las hijas de los pobres desde los 14 años tienen que ser prostitutas. Son del primero que las compra. Los bandidos están posesionados de los bancos y los almacenes. Los talleres son el martirio de la honradez. No se pagan sino los salarios que se les antojan a los magnates, y mientras el infeliz logra comer su pan duro en los palacios y las casas ricas, los dichosos se atracan de trufas y paisanes. Cada carruaje que pasa por las calles va apretando bajo sus ruedas el corazón del pobre. Esos señoritos que parecen grullas, esos rentistas cacoquimios y esos cosecheros ventrudos son los ruines martirizadores. Yo quisiera una tempestad de sangre. Yo quisiera que sonara ya la hora de la rehabilitación, de la justicia social. No se llama democracia a esa quisicosa política que cantan los poetas y alaban los oradores. Pues maldita sea esa democracia. Eso no es democracia, sino baldón y ruina. El infeliz sufre la lluvia de plagas, el rico goza. La prensa, siempre venal y corrompida, no canta sino el invariable salmo del oro. Los escritores son los violines que tocan los grandes potentados. Al
pueblo no se le hace caso y el pueblo está empancado y pudriéndose por culpa de los de arriba. En el hombre el crimen y el alcoholismo, en la mujer así la madre, así la hija y así la manta que las cobija. ¿Con qué calcule usted el centavo que se logra? ¿Para qué debe ser sino para el aguardiente? Los patrones son ásperos con los que le sirven. Los patrones en la ciudad y en el campo son los tiranos. Aquí le aprietan a uno el cuello, en el campo insultan al jornalero, le escatiman el jornal, le dan de comer lodo y por remate le violan a sus hijas. Todo anda de esta manera. Yo no sé cómo no ha reventado ya la mina que amenaza al mundo, porque ya debía haber reventado. En todas partes arde la misma fiebre. El espíritu popular se encarnará en un implacable y futuro vengador. La onda de abajo derrocará la masa de arriba. La comune, la internacional, el nihilismo, eso es poco. Falta la enorme y verdadera coalición. Todas las tiranías se vendrán al suelo. La tiranía política, la tiranía económica, la tiranía religiosa, porque el cura es también aliado de los verdugos del pueblo. Él canta su Te Deum y reza su Paternoster más por el millonario que por el desgraciado. Pero los anuncios del cataclismo están ya a la vista de la humanidad y la humanidad no los ve. Lo que verá será el espanto y el horror del día de la ira. No habrá fuerza que pueda contener el torrente de la fatal venganza. Habrá que cantar una nueva marsellesa que, como los clarines de Jericó, destruya la morada de los infames. El incendio alumbrará las ruinas. El cuchillo popular cortará cuellos y vientres odiados. Las mujeres del populacho arrancarán a puños los cabellos rubios de las vírgenes orgullosas. La pata del hombre descalzo manchará la alfombra del opulento. Se romperán las estatuas de los bandidos que oprimieron a los humildes. Y el cielo verá con temerosa alegría entre el estruendo de las catástrofes redentoras el castigo de los altivos malhechores, la venganza suprema y terrible de la miseria borracha. Pero, ¿quién eres tú? ¿Por qué gritas así? Yo me llamo Juan Lanas y no tengo un centavo. La jornada conmemorativa de los 100 años del fallecimiento y de los 150 años del nacimiento de nuestro nicaragüense universal Rubén Darío, convocada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, constituye sin lugar a dudas el acontecimiento cultural más importante del país en este año 2016. Gracias a esta jornada, todas y todos los nicaragüenses hemos tenido algo que decir de nuestro compatriota más famoso. Hemos disfrutado leyendo, releyendo y escuchando sus poemas, sus crónicas, sus anécdotas, sus historias y sus andanzas por el mundo, sintiéndolo a él cada vez más cercano y nosotros más orgullosos y robustecidos en nuestro sentimiento patriótico. La Corte Suprema de Justicia, consciente de la importancia de Darío como personaje símbolo de nuestra cultura y de su peso en la identidad nacional, se unió a esta acertada conmemoración, iniciando la jornada dariana en febrero de este año con la publicación de Canto de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, publicado originalmente en Madrid en 1905. Continuando esta jornada,
el Poder Judicial ha decidido patrocinar y editar Indagaciones Rubendarianas, obra del doctor Jorge Eduardo Arellano, una de las mentes más privilegiadas del país, poeta, narrador y ensayista, cuya brillante producción literaria comprende tanto la propia escritura creativa y ensayística sobre los más variados aspectos de las letras nicaragüenses contemporáneas, considerado uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en nuestro panorama cultural. Además de su propia obra, la pasión de toda su vida ha sido el rescate y difusión de la cultura nicaragüense. Estudioso, profuso investigador y letrado, sus estudios le llevaron al máximo nivel que se puede aspirar como letrado e investigador. Archivos y bibliotecas en Alemania, Nicaragua, Chile, Norteamérica y España. En este último país obtuvo el doctorado en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo becas, entre otros, del Instituto Iberoamericano de Berlín y del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, recibiendo alrededor de una docena de premios, varios de ellos internacionales, 2 doctorados honoris causas y 5 órdenes culturales. Catedrático de la Universidad Centroamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de la Universidad Americana, conferencista, editor y director de múltiples libros y revistas como el Boletín de Bibliografía y Documentación, que desde 1974 a la fecha ya ha llegado a los 172 números, algo muy difícil de lograr. Director de la Academia Nicaragüense de la Lengua del año 2002 al año 2011 y actual secretario de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Declarado hijo directo de Granada en el año 1996 y de León en el año 2003. La obra personal de Jorge Eduardo Arellano es vasta e incluye poesía, crítica e historia literaria, narrativa, historia e historia del arte. Ha realizado una cada vez más fecunda investigación de la literatura nicaragüense, plasmada en volúmenes ensayísticos de valor incalculable para los estudiosos de las letras hispanoamericanas del siglo XX. Junto a todo esto le distingue una cada vez más sostenida e inspirada consagración al estudio de la obra de Rubén Darío. Precisamente se presenta en esta mañana Indagaciones Rubendarianas, su último libro sobre el nicaragüense máximo, selección de 20 ensayos que constituyen tanto un excelente repertorio como una comprensión a fondo de la vida y sobre todo de la obra de nuestro mayor héroe civil. Aquí lo tenemos. También podremos escucharlo hoy en su conferencia magistral Darío el Diplomático. La aparición de Indagaciones Rubendarianas se inscribe en la iniciativa que el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo han promovido para conmemorar el centenario del paso a la eternidad de Rubén Darío, tanto en el país como en el extranjero. Así, se han realizado simposios y homenaje al más universal de los nicaragüenses, organizados por nuestras misiones diplomáticas en Japón, Rusia, Estados Unidos, Francia y Perú. Al mismo tiempo, universidades de Argentina, Chile y España se han sumado a estas trascendentes convocatorias. El autor de este libro ha dicho que, abro comillas, todo ciudadano nicaragüense que se juzgue culto no lo será nunca mientras no haya leído y releído El viaje a Nicaragua e Intermezzo Tropical, 1909 de Rubén. La primera formulación identitaria de nuestro pueblo y una exégesis totalizadora de nuestra tierra. Cierro comillas. Que sea esta, pues, la primera lección rubendariana aprendida por quienes lean las páginas de este libro
que hoy tengo el honor de presentar. Bienvenido, Jorge Eduardo, y nos aprestamos atentos y gustosos a escucharte. Muchas gracias. Resulta imposible abarcar toda la riqueza humana y literaria de Darío en un ensayo, y tampoco en un libro, ni en varios, ni siquiera en las centenares de antologías que se han publicado de su obra, por lo menos más de 500. Sin embargo, en dos de ellas, una del chileno Eduardo Solar Correa, de 1926, y otra del costarricense Joaquín Gutiérrez, radicado en Chile, de 1961, he encontrado dos citas muy sintéticas y valiosas. Dice la primera: nicaragüense, el más grande poeta de habla castellana de los últimos tiempos, maestro y jefe indiscutible de la generación modernista. Nada en su talante anunciaba al hombre superior. Aún en la sociedad de sus amigos aparecía opaco y taciturno, con ese rostro lleno y pálido de indio chorotega y sus ojillos insignificantes que de continuo parecían viajar en lejanas ensoñaciones. Su carácter era en extremo bondadoso. Tenía el alma de un niño, pero alentaban en ella las pasiones del fauno. Jamás alma tan pura, ha dicho Vargas Vila, se alojó en cuerpo tan pecador. También decía Vargas Vila, todas las razas del mundo estaban en su rostro, pues parecía de todas las razas. Curioso de ver extrañas tierras, abandonó su patria siendo aún muy joven. Viajó por América y Europa. Se estableció primero en Chile, después en Buenos Aires y más tarde en París y Madrid, donde desempeñó la representación diplomática de Nicaragua, que es parte del tema de esta charla. Toda su obra, preñada de hondas y raras sugestiones, lleva el sello de su alma cosmopolita y elegante, pero al propio tiempo hay en ella tan cambiantes visos que sería vano alarde pretender bosquejarlo en 4 trazos. Amablemente frívolo unas veces, grave y trascendente otras, ya místico, ya pagano y sensual, sensitivo y melancólico, marcial y vigoroso, ninguna lira más compleja que la suya. Si se le mide por la totalidad de su obra, que forma una curva ascendente raramente dispuesta, resulta Darío nada menos que cosmogónico. Se identifica con todas las épocas, sentimientos y pueblos, y con toda la naturaleza animada. La técnica sabia de sus versos, siempre cincelados con arte exquisito, revolucionaron la antigua métrica, armando nuevas y peregrinas formas rítmicas, empresa que el poeta acometió, según su confesión, después de explorar el campo de las poéticas extranjeras, latina, francesa, inglesa, etc., y de penetrar los secretos de la poesía española, incluso en sus monumentos primitivos. En la misma línea, Gutiérrez resume: Rubén Darío, el mayor de los modernistas y uno de los más grandes poetas de la lengua. Con él América revolvió hasta el fondo la literatura castellana. Dentro de su evolución hay un viaje a Europa con retorno. Fue a París, se aversalló, pero retornó al término de su vida para cantar a la Argentina en un poema, el mayor de su obra, 1001 versos. Es el poema más largo de Darío y por el que le pagaron más dinero, en el cual ya están en magnífico germen todos los conceptos que más tarde atacarían los grandes poetas del presente. Multifacético, maestro de las formas, hijo fiel de su Nicaragua natal, fue opulento, pero no declamatorio como José Santos Chocano. Fue un artífice, pero no helado como Guillermo Valencia. Fue sensual y dulce, pero no excesivamente subjetivo como Amado Nervo. Y fue brillante, y más brillante aún que Leopoldo Lugones.
Su poesía galopa en una cuadriga cuando los otros cuatro grandes del modernismo hispanoamericano tuvieron una sola cuerda que tañer. Fue un hermoso mestizo. Su sangre indígena lo redimió siempre de sus manos delicadas. En él la poesía es videncia y apóstrofe, canción y serenata. Durante una generación tras su muerte, la juventud lo desdeñó, pero hoy de nuevo se encuentra inconmovible en su eternidad. Buen amigo cordial, a ti es a quien dirijo mi confesión mental. Adoro el crucifijo desde mi Nicaragua natal, creo en el agua lustral, he estado en Roma, vecina de Sodoma y Segor, domicilio París. Me reconcilio a veces con un fraile de teología y baile. Amo la España extraña para hoy, es decir, la España del sentir decidido y cruel, la que mató al infiel, la que quemó al judío, habiendo algún Darío, según he sospechado, nieto de renegados. Leo viejos autores, gusto de frescas flores, me regocija el vino y todo lo divino. Cuando voy a Madrid estoy lleno del sí, cuando estoy en París amo la flor de lis. Y aquí y en todas partes amo todas las artes. Tengo muchos cuidados con los hombres honrados. Mis pianas entono a Apolo Sauretono por ser Dios más raro. En soledad me amparo de la vulgar ofrenda. Vivo solo en mi tienda. En los pecados diestro. Rezo mi Padre Nuestro cotidiano, de modo que al cielo no incomodo. Con San Juan Buenaventura mi paganismo augura premio y en él se fía, lo afirma la homilía. En mi literatura hay gente que la gente se figura que hay cosas tenebrosas, hay miel, hay sangre, hay rosas. Soy un hombre sencillo, yo me abrumo y me humillo ante una cocinela, es una mariposa, una cocinela, que sobre un ramo vuela. Amo a Shakespeare y amo a Berceo y reclamo mi góngora a las veces. Huyo de los cipreses, pues soy un hombre de lirios. Expongo mis martirios en rimas agradables. Eso definía su poética. Expongo mis martirios en rimas agradables. Tengo mis miserables. Soñando me deleito en mis tristezas. Pleito pongo las horas porque nos llevan al horror del morir. Y es la sola cosa que me desola, con pensar y sentir. El morir, el morir. Un aplauso por este poema. En La Voz de Occidente, un periódico de León, el conceptuoso artículo La diplomacia. He aquí algunas de sus informaciones que lo acreditan temprana y excepcionalmente como teórico de la materia. Entonces vamos a citar algunos párrafos, que son los siguientes. El elemento constitutivo de la ciencia de la diplomacia es el conocimiento de las diversas manifestaciones de los gobiernos, el examen de los regímenes nacionales y la medida exacta aproximada de las tendencias que se advierten en la dirección del Estado. El ojo visor del diplomático penetra en los misterios de la política y sabe distinguir la grave actitud de un gobernante severo y justo como las tramas que urde el engaño y la mala fe. Estudiando el carácter de un pueblo, no hay nada más conveniente que fijarse en las tendencias generales del poder, para así poder llenar con mayor exactitud las incumbencias de su obligación. El estudio de la diplomacia es de absoluta necesidad en el seno de un pueblo. Nada hay tan sagrado como la tarea de formar vínculos fuertes, sostenedores de la armonía entre las naciones, ya que el progreso y movimiento de nuestras transacciones, el bienestar y ser de la sociedad. ¿Dónde había aprendido el jovenzuelo a valorar la diplomacia? A sus 16 años. Probablemente durante la primera estadía en El Salvador, entre agosto de 1882 y septiembre de 1883, un año que estuvo en El Salvador por primera vez. Lo cierto es que al año siguiente, ya en Nicaragua, como empleado de la Secretaría de la Presidencia, acompañó a la delegación oficial del gobernante de Nicaragua, Adán Cárdenas, que se encontraría con la del mandatario salvadoreño Rafael Saldívar en San Juan del Sur y en Corinto.
En 1886, de 19 años, volvió Rubén a formar parte de la comitiva presidencial de Cárdenas en una gira que tuvo el siguiente itinerario, utilizando todos los medios de locomoción de la época, ¿verdad? El ferrocarril, vapor, diligencia o coche de caballo, Managua, Granada, San Jorge, Rivas, San Juan del Sur, en barco a Corinto, después a Chinandega en tren, León, Momotombo, vapor en el lago y de nuevo a Managua. Y eso es lo que pasa en Nicaragua. Ahora pasa Chile. En Chile es muy interesante porque él aspira a un cargo con el presidente Carazo para que se le nombre. Al final no se pudo, no había condiciones materiales realmente, pero lo curioso es que estudió 6 meses en la universidad Derecho Internacional, ¿verdad? Recibió las lecciones de don Jorge Uneus, ¿verdad? Y él quería un cargo de secretario de ese futuro consulado o representación diplomática, servir en algo de positivo a mi patria. Después tenemos el Consulado General de Colombia en Buenos Aires, que duró poco tiempo. Fiestas colombinas, se reunió con Ricardo Palma, con José Zorrilla de San Martín, son con las grandes figuras intelectuales, ¿verdad? Ya había sido famoso con su catapultante azul de Chile, etcétera, etcétera. Después, en esa época, opina, escribe sobre la diplomacia en América Latina y sobre la diplomacia de los países latinoamericanos en España. Entonces hace una crítica y recomienda que debe haber escalafón, órdenes, ascensos, promociones, etcétera, etcétera. Y dice, el nepotismo encuentra muy amplio espacio en que empollar, no en los grandes países, sino en los menores. Los diplomatas ocasionales son por lo común hechura de un partido, servidores de un gobernante y no de la patria. Darío cita algunos ejemplos negativos y otros positivos. Pasa luego a sostener que la diplomacia española en América ha sido mala y que la hispanoamericana en España peor. En el momento que escribe, fuera de los ministros de Argentina y México, no funcionaba, ¿verdad? Y evocando la convocatoria de las fiestas colombinas del 82, anota: era ya tiempo de que las naciones americanas de habla española se conociesen, se estimasen, se relacionasen y uniesen más entre sí, y que este vínculo se extendiese hasta la tierra española. Y decía entonces, la expansión futura del imperialismo anglosajón no es un sueño. Después se acerca a Zelaya, ¿verdad? Desde el 1 de diciembre de 1895 data su primera carta al mandatario liberal, quien le respondió el 12 de febrero de 1896. El excónsul general de Colombia en Buenos Aires le ofrecía estudios y observaciones en Argentina aplicables a Nicaragua, y el gobernante le enviaba datos de la notable transformación del país. Al año siguiente, el poeta le solicitó apoyo pecuniario para trasladarse a Europa, pero Zelaya no pudo complacerle, dado el estado crítico de nuestro tesoro después de la continuada serie de movimientos revolucionarios que hemos tenido. En 1896 hubo la rebelión liberal de los leoneses contra Zelaya y hubo una pequeña guerra de 4 meses. Al mismo tiempo, Darío deseaba que la República Mayor de Centroamérica, una entidad integrada por El Salvador, Honduras y Nicaragua, le otorgase un cargo en el exterior. Esa era una aspiración permanente de Darío, cargo en el exterior, que se conciliaba con su carrera de escritor, pero tampoco fue posible. Sin embargo, no cesaba el poeta en su empeño de vincularse al gobierno zelayista. Así, el presidente le agradeció el 21 de noviembre de 2002 la revisión de Peregrinaciones, uno de los libros de crónicas de Darío. Su pluma le expresaba a Zelaya: su pluma es una gloria, no solo de nuestra querida patria, sino de toda América Latina.
No sería sino hasta el 12 de marzo de 1903 que la administración de Zelaya le nombró cónsul de Nicaragua en París, un cargo más estable que el consulado colombiano en Buenos Aires. 5 años de cónsul en París. Tengamos en cuenta, ¿verdad?, que estamos este año 2016 estamos celebrando los 100 años de muerte del poeta Rubén Darío. Y el día de hoy, ¿verdad?, ha venido el compañero Jorge Eduardo Arellano a darnos alguna, podemos decirle stick, ¿verdad?, o información. Escuchas latigazos noticiosos en La Voz de Tipitapa.